de ahora, buenas tardes, Henry Miller. Hola, bienvenidos y bienvenidas a un encuentro más de este Club de Literatura sobre Henry Miller. El día de hoy vamos a estar hablando un poco justamente sobre la influencia de Henry Miller en la literatura contemporánea y estaremos hablando en especial sobre una trilogía de libros que tiene que se llama Sexus, Nexus, Plexus, que también es considerada como la trilogía rosa. Bien, entonces yo les voy a pasar un video para contextualizar un poco quién era Henry Miller, para que ustedes también tengan una idea de quién era este personaje. Miren, les voy a pasar aquí. Todo lo que veía en la ciudad de Nueva York era miseria, pobreza y violencia. Por eso se marchó a París, donde encontró de nuevo miseria, pobreza, pero también una sociedad mucho más liberal y un grupo de amigos que lo mantuvieron económicamente hasta que tuvo éxito con su primera novela, Trópico de Cáncer. Henry Valentine Miller nació en Nueva York el 26 de diciembre del año 1891. Nunca se entendió muy bien con su ciudad de origen, así que tuvo múltiples trabajos en su juventud, estudiando también por un breve periodo en el City College de Nueva York. Se casó con su primera esposa, Beatriz Silvas, y tuvo una hija con ella. Se divorció en el año 1923 y se casó por segunda vez en 1924 con June Mansfield, que pasó a llamarse June Miller. Esa relación se encuentra descrita ampliamente en su libro Trópico de Capricornio, en el que cuenta su vida en los Estados Unidos antes de marcharse a París. Pero Henry Miller no se marchó a París, Francia, solamente porque quería una carrera literaria en el centro cultural más importante de Europa, sino porque en los Estados Unidos sucedía la Gran Depresión que golpeó con especial fuerza a su ciudad natal, Nueva York. En 1930 se marchó a París con su esposa June a los 36 años. Pasó hambre, frío y una infinidad de miserias que se reflejan en el libro Trópico de Cáncer, que describe su vida en esa ciudad. Al principio no conoció a ningún artista francés importante, porque él era un escritor desconocido hasta que entabló amistad con personas que vieron talento en él, como el abogado Richard Osborne, que le dio alojamiento, dinero y comida por un largo tiempo, y el escritor Alfred Perles, que le consiguió trabajo como corrector de estilo, con lo que pudo mantenerse escribiendo hasta terminar su primera novela. Esta novela fue Trópico de Cáncer, que fue acusada de obscena y pornográfica en los Estados Unidos, por lo que fue prohibida, aunque fue introducida en secreto al país hasta que se levantó la prohibición en el año 1960. La novela fue publicada en Francia gracias al patrocinio de la escritora Anaïs Nin, que era amante de Miller, a pesar de que él estaba casado con June y ella también tenía su pareja. La relación entre ellos puede leerse en los diarios de Anaïs Nin, publicados posteriormente, en los que ella confiesa que también tuvo relaciones con June, o sea que se creó un triángulo amoroso entre los tres personajes. June Miller era bisexual. Trópico de Cáncer tuvo un éxito inmediato en Francia y Europa, lo que convirtió a Henry Miller en un escritor importante. Además, la prohibición en los Estados Unidos sirvió para que se convirtiera en un escritor de culto, lo que le dio la excusa para denunciar a la sociedad norteamericana como moralmente hipócrita y cínica. Fue contemporáneo de Ernest Hemingway, Scott Fitzgerald, John Dos Passos y William Faulkner, pero su lenguaje es más parecido a los de la generación Beat de la década del 60, de los cuales fue precursor. Entre otros, publicó los siguientes libros: Trópico de Cáncer, de 1934, Primavera Negra, de 1936, Trópico de Capricornio, 1939, El Coloso de Maruzzi, 1941, que es un libro de viajes por Grecia, en donde vivió en la casa de su amigo el escritor Lawrence Durrell, El Tiempo de los Asesinos, un estudio sobre Rimbaud, 1952, Sexus, Plexus y Nexus, o La Crucifixión Rosada, trilogía publicada entre los años 1949 y 1960. Tantos años después de la publicación de Trópico de Cáncer, el libro ha sido asimilado por la tradición literaria norteamericana y al leerlo ya no parece un libro obsceno o pornográfico, aunque tenga una gran cantidad de descripciones sexuales. Nos impresionan aún más algunas escenas desagradables de la novela que tienen que ver con todo lo que tuvo que hacer y presenciar el escritor para sobrevivir en las calles de París, rodeado de prostitutas, de delincuentes,
y de la vida bohemia francesa de los años 30 del siglo XX, antes de la llegada de la Segunda Guerra Mundial. En una entrevista que se le realizó ya al final de su vida, admitió que no había tenido relaciones sexuales con más de 40 mujeres en toda su vida, aunque la gente pensaba que había tenido cientos, debido a lo que escribía en sus novelas. El lenguaje de sus libros es directo, crudo y sin ningún reparo o retórica con respecto a la sexualidad, a la pobreza extrema o a situaciones repulsivas o desagradables. Al llegar la Segunda Guerra Mundial a Europa, vivió en Big Sur, California, donde su casa se convirtió en centro de peregrinación para la comunidad hippie y los poetas de la generación beat. Su obra en este periodo se encuentra marcada por una notable influencia de la literatura oriental, sobre todo japonesa, la cual admiraba por su libertad sexual. También se hizo hinduista y luego cogió el budismo hasta el final de su vida. Hoy en día existe una librería y un centro cultural en su casa en Big Sur. Se casó 5 veces, con Beatriz Silvas entre los años 1917 y 1923. June Miller, años 1924-1934. Janina Marta Lepska, 1944-1952. F. McClure, 1953-1960. Hiroko Tokura, cantante japonesa, 1967-1977, quien fue su última esposa. Tuvo 3 hijos. Una película del director Philip Kaufman, también director de la adaptación al cine del libro La insoportable levedad del ser, de Milan Kundera, narra la historia de amor entre Anais Nin, Henry Miller y su esposa June. La película se tituló Henry and June del año 1990. Henry Miller murió el 7 de junio del año 1980, ya convertido en un ícono de la literatura norteamericana. Muy bien, aquí teníamos, ¿verdad?, una breve reseña de lo que será Henry Miller y por qué se influencia tanto en la literatura contemporánea. Justamente lo que estábamos hablando en este video nos dice que es un referente ya para lo que es la literatura de la generación beat, incluso es la creación del realismo sucio de Charlie Bukowski, ¿verdad?, de Raymond Carver. Miren, entonces vemos cómo Henry Miller es el que inicia, ¿verdad?, con esta corriente de, primero tiene 3 preceptos, ¿verdad? Un precepto que sería el hablar desde el yo, ¿verdad? Como les decía, el de primera persona. Como dicen, es una novela un poco autobiográfica, aunque él decía que tiene varios grados de ficción, ¿verdad? Pero sabemos que es una novela que tiene una gran carga autobiográfica. Por ejemplo, aquí tenemos este libro del Trópico de Cáncer, que es justamente el libro que él escribió en París, miren, en Europa, ¿verdad? Este libro decían que era tan prohibido que a Estados Unidos no podían ingresar, no le podían ni siquiera publicar ni ingresar los libros de Henry Miller, porque tenemos que entender también un poco el contexto en el que se desarrolla Henry Miller. Entendamos que él es una persona que nace en 1891, o sea que era, imagínense, hace 2 siglos, ¿verdad? Es una persona que nace en 1891. Entonces eso quiere decir que él pasa la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Gran Depresión. Miren, son momentos de la historia súper fuertes que nosotros y nosotras debemos de entender para poder comprender también el entorno en el que desarrolla Henry Miller su obra. ¿Por qué se dice que la obra de él es trascendental para las siguientes generaciones? Porque muchas obras, después de lo que viene la generación beat, ¿verdad?, o lo que es Charles Bukowski, le deben a Henry Miller. Sin Henry Miller nos hubiera abierto esa puerta de la literatura viéndose desde otro campo, desde la visión del yo, desde la visión de un poco el lenguaje más coloquial, lenguaje ya no tan refinado, los temas tampoco tan efímeros o tan desvinculantes con una cotidianidad que no tenía nada que ver con el lector, ¿verdad? Entonces Henry Miller plantea esa cotidianidad, esas calles, dentro de este primer libro que es del Trópico de Cáncer, que justamente lo escribe en Francia, cuando él estaba como mendigo prácticamente en Francia, tenía que vivir de varios amigos que podían ver el talento que tenía Henry Miller,
y financiaban tanto su estadía como su comida, miren, para que él pueda publicar este libro que se llamaba Trópico de Cáncer, que es un libro muy bueno que narra justamente todo lo que él tuvo que vivir en Francia. Tiene el otro libro que es Trópico de Capricornio, que es en cambio todo lo que tiene que vivir su vida en Estados Unidos, en Nueva York, trabajando en una tienda de correos, ¿verdad? Miren, entonces, este libro es con el que nace Henry Miller, porque con este libro se hace a conocer Trópico de Cáncer, ya que lo consideran que es un libro muy obsceno porque hablaba de escenas de sexo explícito. Por tal motivo también en Estados Unidos este libro fue prohibido a tal punto que si querían leerlo en Estados Unidos había una copia clandestina, pero venía oculta con una portada de un manual de agricultura, donde de tal manera que si tú querías leer a Henry Miller en los años 50, en los años 60, era ilegal. Entonces tenías que hacerlo de esta manera, un poco oculta en este manual de agricultura. Luego de unos procesos, entonces entendemos que él está en este proceso de entreguerras, que son guerras mundiales que afectan mucho el transcurrir, el contexto en el que se desarrolla también Henry Miller, y es por eso que él decide también romper con este proceso literario que era un poco romanticista, que hablaba caballeroscamente. Entonces él plantea un lenguaje un poco más coloquial. Justamente aquí tenemos uno de estas muestras de justamente la crucifixión rosada, que es Sexus, Nexus y Plexus, ¿verdad? Son una trilogía de libros, así como tiene también Trópico de Cáncer y Trópico de Capricornio, que se acostumbra a leerlos de la mano, ya que representan tanto las vivencias de Henry Miller en París como de Henry Miller en Nueva York. Para lo que es ya Sexus, Nexus, Plexus, que ya es una novela un poco ya con más trascendencia, porque Henry Miller ya era un escritor conocido a nivel mundial, contemporáneo, y que había transmutado, ¿verdad?, varias generaciones. Tendemos a la generación Beat, incluso hay un libro de Jack Kerouac, el último libro de Jack Kerouac que se llama Big Sur, que es donde tenía justamente Henry Miller su casa. Incluso el prólogo de ese libro de Big Sur de Jack Kerouac es el prólogo escrito por Henry Miller. Entonces yo les recomiendo también que vayan viendo estos lazos que se van creando entre la literatura. Pero entendamos que Henry Miller es de este paso necesario que tuvo que dar la literatura para convertirse en un referente de la cotidianidad, una literatura más cotidiana, una literatura más acercada a la gente. Les recomiendo que le sigan este de Sexus, Plexus, Nexus. Es una trilogía. En el país es un poco difícil de conseguirla, pero lo pueden conseguir. Les recomiendo que lo busquen en esta editorial, Edasa. ¿Por qué les recomiendo esto? Porque tiene que ver mucho la editorial, tanto que, por ejemplo, en esta presentación que tenemos de pasta dura y también la traducción. Ellos trabajan con un traductor muy bueno que se llama justamente Carlos Manzano. Miren. Sí, ahí se puede ver. Carlos Manzano, quien es un traductor muy bueno, quien ha traducido algunos libros de literatura norteamericana. Miren, acá también tenemos este libro, es del mismo traductor, es del mismo traductor, aunque es un diferente libro. ¿Por qué les digo él? Porque él tiene varias afinidad con algunas palabras que son difíciles para ciertos tipos de traducciones. Por ejemplo, nosotros también tenemos palabras que son coloquiales, palabras que solo nosotros y nosotras manejamos dentro de un lenguaje cotidiano. Sin embargo, estas palabras no tienen muchas veces traducciones a otros idiomas, por ejemplo, al alemán, al inglés no tienen estas traducciones. Entonces, por eso yo les recomiendo mucho esta edición, porque a pesar de que es una edición súper buena, súper bonita, que es en pasta dura, tiene contraportada, de hecho, lo más importante es la traducción. Como les digo, manejan este traductor, que es un traductor muy bueno, que les digo, ya tiene varias experiencias en la traducción, es Carlos Manzano, en la traducción de textos sobre escritura norteamericana.
Él también tiene algunas traducciones para anagrama, ¿verdad? Tiene algunas traducciones de anagrama, tanto de Bukowski, tiene también traducciones de la generación Beat. Entonces es una persona que se especializa dentro de este ámbito de la subcultura o de la contracultura norteamericana. Pero como les decía, es difícil encontrar una traducción buena en norteamericana, porque sabemos que la mayoría de traductoras vienen de España, entonces siempre tienen esta carga lingüística proveniente de su país. Por ende, no nos llega la traducción como a nosotros y nosotros nos gustaría que llegue, ¿verdad? Ojalá algún momento también exista ya en Latinoamérica una industria literaria que nos permita también ya tener traductores profesionales para que nos den una traducción latinoamericana más cercana a nosotros y no la traducción que hemos estado acostumbrados también con algunas editoriales que es, a pesar de eso, que es muy buena, sí, pero que no se apega mucho al contexto latinoamericano. Entonces, como les digo, les recomiendo mucho Trópico de Cáncer, que va a hablar justamente de la vida que él tuvo que pasar en París hasta poder escribir su primera novela, que fue una novela muy controversial, prohibida en Estados Unidos durante mucho tiempo, ya que se decía que hablaba de escenas de sexo explícito, que hablaba de una subcultura que nunca se había estado manejando en la literatura, ¿verdad? Entonces era como que un gran golpe a la literatura porque nunca se había visto este tipo de manejo en la literatura, el manejo del idioma, el manejo del lenguaje. Por ejemplo, en este de Sexus, Plexus, Nexus, les aseguro que no mantiene ningún tipo de, por ejemplo, debajo la narrativa. Nunca el lector se va a aburrir de este libro, siempre va a estar con la narrativa súper alto. Es algo que Henry Miller ha logrado en todos sus libros, mantenerle al lector siempre atento y siempre pegado de cada hoja. Aunque en Sexus, Plexus y Nexus también ya tiene una carga mayor de filosofía. Por ejemplo, aquí él ya tiene algunos pasajes que habla un poco de la filosofía de él, cómo entiende él el mundo, la manera que él se relaciona con el mundo, a la diferencia de un Trópico de Cáncer, que es un libro que él lo ha hecho muy temprana edad, sin saber que él era escritor, ya decía a todos que era escritor, entonces estaba tan convencido que lo iba a hacer, que al final lo hizo y lo hizo muy bien, a tal punto que transformó la literatura. Ahora podemos decir que la literatura contemporánea, ninguna está alejada del estilo de Henry Miller. Entonces, como les digo, también tiene otras obras, pero les recomiendo que los lean también Trópico de Cáncer y Trópico de Capricornio, que habla de la vida de Henry Miller en Nueva York, y la trilogía de Sexus, Plexus y Nexus, y habla también sobre su vida de Nueva York, pero tiene una carga ya un poco más filosófica. Entonces yo les voy a también a compartir la pantalla para que puedan ver unos consejos que nos brinda también Henry Miller para el momento de nosotros y nosotras intentar hacer este ejercicio de escribir. Vamos a ver qué nos dice Henry Miller para nosotros y nosotras poder escribir. Aquí tenemos algunos consejos que nos daba Henry Miller justamente al momento de escribir. Nos daba algunos consejos. Miren, justamente era el de escribir, escribir y escribir. Decían que Henry Miller, a pesar de tener varios empleos en distintas partes, tenía empleos en fábricas, tenía empleos en prácticamente
en lo que le iba saliendo, ¿verdad? Y siempre estaba yendo un poco de aquí para allá. Entonces vemos que él decían que se quedaba hasta la madrugada escribiendo y puliendo también su obra para que nosotros y nosotras podamos disfrutar. Ya imagínense, él nace en 1891. Imagínense, ya es hace 2 siglos, entonces muy importante cómo él transciende y transgrede también la literatura convencional, la literatura que se llevaba a cabo dentro de ese contexto. Tenemos a Henry Miller en el contexto de Ernest Hemingway, tenemos John Dos Passos, entonces tenemos un contexto donde la literatura se maneja de otro tipo de manera o con otra dinámica, con otro lenguaje, con otras expresiones lingüísticas. Entonces Henry Miller viene a revolucionar la literatura al darle este toque, como les digo, cotidiano, al poner la calle en un primer orden, ¿verdad? Hablar de la gente de la calle, la gente del mercado, la gente de la cotidianidad, y ya no tanto de los príncipes, de las princesas, ya no se hablaba tanto de este proceso romanticista, como les decía, sino más bien estábamos hablando de un Henry Miller que ya planteaba el sexo por una instancia y que planteaba también, como les digo, la cotidianidad. Hablar de la cotidianidad dentro de la literatura era que algo que nunca se había visto o no se veía frecuentemente, la verdad, porque estaban en otra corriente literaria, estábamos superando la corriente del realismo, entonces del romanticismo, entonces ahorita estábamos como que la literatura de posguerra y entreguerras, ¿verdad? Entonces entendemos a Henry Miller, 1891 tuvo que pasar Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, la Gran Depresión, donde entendemos un poco el contexto en que él escribe sus obras maestro. Entonces entendemos que el primer libro que lo escribió en 1934, como les digo, fue demasiadamente polémico y eso le sirvió a él para catapultarse más bien como un escritor ya de fama internacional, porque al ser él prohibido, ser un escritor prohibido en Estados Unidos, que tenía, como les digo una vez más, tenía que ingresar bajo un seudónimo con una portada falsa, y tenía que estar con una portada falsa de agricultura urbana. Miren, entonces ellos tenían que comprar justamente ese libro porque clandestinamente tenían que conseguirlo de esa manera, ya que era un libro prohibido en Estados Unidos. Incluso hasta la época de 1960 era un libro que todavía estaba prohibido, porque se decía que se manejaba un lenguaje de sexo muy explícito y la violencia de la calle, justamente lo que decíamos, que Henry Miller replantea este proceso de repensarnos la cotidianidad como una manera de crear. Miren, él decía que tenían un cuaderno en el que llevaba como un diario, que le sirvió justamente para hacer esta trilogía de Sexus, Plexus, Nexus, que es una trilogía que yo les recomiendo mucho, que les va a gustar, porque les digo, aquí empiezan a ver a Henry Miller también con ese grado filosófico y entienden cuál es la posición de Henry Miller, tiene hacia la literatura y también hacia la vida, ¿verdad? Entonces vamos a esas de las recomendaciones que nos daba Henry Miller también al momento de escribir. Siempre escribir, dar prioridad al escribir, a la escritura y después cualquier cosa, ¿verdad? Como decían, después vendrán los amigos, el cine, pero primero el escribir. No ser una isla, siempre estar visitando, conversando, investigando. Eso nos va a ayudar mucho a nutrir nuestra literatura, nuestra escritura y nuestra lectura. Porque para leer a Henry Miller también tenemos que entender el contexto en el que se desarrolló, ¿verdad? Como les decía, entender el contexto en el que vivió, dónde vivió. Vivió en París de los años 30, ¿verdad? Donde se estaba dando un proceso revolucionario artístico, se podría decir, que en las noches de Bohemia se podía encontrar con cineastas, pintores famosos. Era como que una noche por ejemplo, era como una estructura de Bohemia que él le plasma aquí en Trópico de Cáncer y todo lo que él tuvo que vivir en Francia para poder subsistir como un escritor. En ese tiempo nadie lo conocía. Fue después de que esta controversial obra se dio a conocer, cuando ya Henry Miller se considera ya como un escritor
de fama mundial, ¿verdad? Entonces yo les recomiendo que lo investiguen también. Miren, les voy a pasar una vez más el video para las personas que no se pudieron unir antes, justamente de los consejos sobre Henry Miller. ¿Ya? Entonces vamos a ir a compartir la pantalla para que le puedan ver este video de los consejos que nos da Henry Miller para el momento de escribir. Trabajar en una sola cosa. Si ven, una de las recomendaciones también que Henry Miller nos da es que siempre estemos trabajando en un solo libro, en un solo trabajo, ¿verdad? Que no nos estemos pensando en todo lo que podemos hacer, en todo lo que vamos a escribir. Si vamos a escribir un cuento, concentrarnos netamente en ese cuento para que nos salga de la mejor manera, ¿verdad? Eso, muy bien. Entonces, el próximo encuentro, vamos a estar con otra entrega de Sexus, Plexus, Nexus. Un libro muy interesante. Miren, les voy a leer el inicio para que lo puedan ir viendo. Como les digo, es muy importante en los libros que son en otra lengua, es muy importante las traducciones, ¿verdad? Es muy importante las ediciones y las traducciones, porque no todos los manejan de la misma manera. No pasa lo mismo con libros que sean de nuestra lengua, que son más fáciles de conseguir y ya no importaría tanto la editorial porque es de nuestro propio idioma. Pero al momento de ser libros de extranjeros que son de lengua inglesa, es muy importante que nosotros y nosotras nos percatemos de quién es el traductor de la obra. Entonces, como les digo, este traductor es muy bueno. Es Carlos Manzano, es un traductor que ya ha traducido varias obras, de hecho, de la generación beat de la literatura estadounidense de la época. Miren, vamos a leer el primer capítulo. Con su ajustado vestido persa y el turbante haciendo juego, estaba encantadora. Había llegado la primavera y se había puesto unos guantes largos y una piel gris oscura, echada descuidadamente por el cuello, llenito como una columna. Habíamos escogido en Brooklyn Heights para buscar un apartamento con la idea de alejarnos lo más posible de todos nuestros conocidos, sobre todo de Kropsky, de Arthur, de Raymond. Ulrich era el único al que teníamos intención de dar nuestra nueva dirección. Iba a ser una auténtica vida nueva para nosotros, sin instrucciones del mundo exterior. El día en que nos pusimos a buscar nuestro nidito de amor, estábamos radiantes de felicidad. Cada vez que llegábamos a un vestíbulo y llevábamos al timbre, lo rodeaba con los brazos y la besaba una y otra vez. El vestido la ajustaba como un guante. Nunca había tenido un aspecto más tentador. En ocasiones abrían la puerta antes de que hubiéramos podido separarnos. A veces nos podían que enseñáramos el anillo de casados o el certificado de matrimonio. Miren, aquí vemos una parte del primer capítulo de esta novela de Plexus. La próxima semana vamos a estar con otro libro de Henry Miller. Asimismo estamos hablando algunas características de Henry Miller para que vayamos conociendo un poco más quién es de este escritor y por qué es tan importante para la literatura contemporánea. Mi nombre es David Mejía y estaremos el próximo viernes a las 18 horas. No se olviden de escribirme por el WhatsApp para pedirme el link y mandarles para la siguiente reunión. Nos vemos el siguiente viernes. Cuídense mucho. Chao, chao, chao. Chao, chao.